tal cual. La velocidad, sería la velocidad tangencial que tenemos a la salida. La velocidad tangencial del conducto, de la parte de salida, de la superficie de salida. Claro, o sea, tendría una velocidad que con el sentido opuesto, entonces la relativa te queda más chica que V2. Claro, Ahora, porque esto cuando... está girando, en este sentido, se está desplazando de aquí hacia la izquierda y la velocidad, claro. ¿Te queda más chica? Que V2, que V0 de entrada, sí. O sea, más chica que la Puede velocidad del ser. chorro con respecto al Sí, sistema, sí, puede ser, sí. al volumen de control, perdón. Sí, Bueno, ahora, después, si podés volver un poquito más arriba, sí. cuando Ahí. calculo el M punto, digamos, Sí, el M punto, la masa de eh, entrada, sí. sí, en este caso la de salida. O sea, eso lo estoy calculando con un sistema de referencia que está girando con respecto al cañito. No sé si me explico. Sí, Lo cual también lo entiendo porque si no, eh, digamos, no se conservaría la masa. O sea, si pondría la velocidad relativa ahí, estaría saliendo menos de lo que entra, por así decirlo. Pero como que en la misma ecuación tengo dos sistemas de referencia, y eso es lo que no me cierra. Uno que está fijo de tierra, con respecto al cual calculo el momento, y otro que está girando con respecto al cañito. No sé si se entiende la pregunta, por ahí es así, pero no me cierra eso, digamos. Tengo dos sistemas en la misma ecuación. no, a ver. Lo que pasa es que B1 ¿cuánto es? B1 es cero. O sea, B1 tenés componentes en X y en Y. No tomás la componente en Z, que es como te ingresa en realidad el líquido. ¿No? Sí, yo todo ese término no le di mucha importancia, digamos, porque se me anulaba ya directamente por el radio. Sí. Está bien, por eso. La velocidad de entrada. O sea, si lo ves arriba, es la velocidad con la cual está saliendo del cañito del aspersor. El Eh, B2. es- B2 por no, R2, está bien. claro, B2 sería con respecto al sistema de referencia que yo tendría fijo. Pero ese M punto lo estaría calculando con respecto a un sistema que está moviéndose o no. No, porque, a ver, este M punto va a coincidir con el sistema fijo, que es el ingreso de fluido sobre el eje. Tiene que ser la misma masa. Está bien. ¿Se entiende eso? O sea, es la misma masa que te ingresa. Lo que pasa es que el problema acá es que justamente vos te estás referenciando, por un lado, a un flujo que ingresa en otra dirección, si querés, en otro sistema de referencia, tenés un sistema fijo a la Tierra, y te sale el flujo saliente, te egresa por un sistema que está rotando junto con el aspersor. Pero la masa que ingresa y egresa es la misma. O sea, vos adoptás el valor Sí, de este M punto, tiene que ser el mismo, egreso como egreso. Lo que pasa es que, ¿cuál es el chiste acá? Que vos tendrías velocidad 1 nula. Vos no tenés velocidad para este sistema de referencia rotante, el sistema para tu volumen de control que rota con el bracito, no tendrías una velocidad de entrada. claro, está bien. En este caso porque todo, digamos, toda la parte que entra es la que sale, pero en el No caso de la tendrías, planilla tengo un cierto perdón, ángulo ahí. claro, bueno, ahí es un poquito más compleja, pero le digo, en este ejemplo no es que no tenés velocidad de entrada, lo que no tenés es aporte de momentum de la velocidad de entrada. El aporte Sí, de momentum que te produce el sí, eso lo entiendo. flujo entrante Ahí vengo es bien. nulo en este caso. Pero ¿Está? no, En no el es caso eso, de la que en la planilla, planilla al tener sí, un perdón, ángulo, decime. eh, o sea, yo afecto la cantidad de momento que sale el volumen de control, la afecto por ese ángulo, pero lo estoy teniendo en cuenta con respecto al sistema de referencia que rota, digamos. Que rota, claro. O sea, a tu sistema de referencia que está acoplado al volumen de control, siempre tenés que llevarlo a tu volumen de control, al sistema de referencia del volumen de control. Si el volumen de control está fijo a la Tierra, es un sistema de referencia fijo. En este caso es móvil porque vos lo que te interesa es seguir el comportamiento del bracito.
Es decir, del flujo que sale por el bracito, y el bracito se va a ir moviendo. De los 3 sistemas de referencia que vimos en la clase, que no sé si lo tengo por acá, acá, sería un sistema de referencia parecido al del barco. Un sistema de referencia indeformable y móvil, en este caso rotante. El caso del el bracito sería parecido a este, con la diferencia de que vos acá, en vez de desplazarte linealmente, te desplazás angularmente, vas dando una vueltita con tu volumen de control. Tu volumen de control en este momento está acá, después está acá. Ahora, ¿qué pasa? Lo que te decía, vos te sale, tenés una velocidad de salida, una V2. La velocidad para tu sistema de referencia es nula. Es como si no entrase, ¿no? Como si el fluido entrante no aportase momentum. De hecho, no lo aporta, porque el momentum o la cantidad de movimiento te la aporta el flujo saliente acá. Está bien. Que es el que te la va a hacer velocidad angular, yo no la estoy calculando con respecto a un sistema de referencia fijo. Eso es lo que me confunde, digamos, como que tengo 2 sistemas de referencia distintos metidos en la misma ecuación. No termino de ver cuál es el otro sistema de referencia que ves vos. La velocidad angular, no la estoy, o sea, la velocidad tangencial con la cual multiplicada por el radio me da la angular multiplicada por el radio, sí, me da la tangencial. Eso no lo estaría sacando con respecto a uno fijo. No, a ver. No importa, igual. La verdad no lo pensé así, pero no puede ser, pero no, porque vos, tu sistema de referencia. Sí, en definitiva vos lo terminás sacando respecto al sistema de referencia fijo, está bien, sí. Sí, porque vos tenés un sistema que es móvil respecto a qué, a tu sistema de referencia fijo, que se acopla al punto, está junto en el punto cero, en el origen. ¿El resto más o menos viene siguiendo el planteo o tienen dudas sobre esto? Pues por ahí yo me olvido del resto de los alumnos. Sí, se entiende. No, yo lo vengo siguiendo, profe. Bien, por eso cualquier cosa interrumpan. Tu sistema de referencia, o sea, es móvil lógicamente respecto a un sistema de referencia fijo, pero no termino de entender cuál es la duda al respecto. Que la velocidad, o sea, estoy usando en la misma ecuación 2 sistemas, digamos. No, claro, está bien, lo que pasa es que tu velocidad V2 es también, a ver, es una velocidad, fíjate acá la velocidad 2 sería la velocidad respecto del sistema 0 más o menos R por omega. En realidad tu velocidad de salida respecto a un sistema de referencia inercial, uno fijo, quiero decir, sería V0. Una velocidad respecto del punto cero. La que vos estás calculando es tu velocidad relativa. La velocidad respecto de... Guardame un segundito. Ya les... Ahí volví. Perdónenme. ¿Me decías? O no sé qué te estaba diciendo. No, está bien, profe, estábamos en eso. O sea, V2 lo calculás restándole la velocidad con respecto al sistema fijo. Entonces estás calculando la velocidad relativa perdón, a V2 lo calculás haciendo V0 menos la velocidad de rotación. O sea, estás calculando una velocidad relativa. Pero claro, la velocidad a la que sale momento con respecto al sistema de control, yo entiendo, y esa es mi duda, que está calculada con respecto a un sistema que está rotando. Entonces, en la misma ecuación estoy mezclando 2 sistemas, por así decirlo. Pero si no, no importa, no quiero confundir más y lo dejamos ahí y listo. No hay problema. Sí, no termino de ubicarme en tu pregunta. A ver, estaría bueno si lo podés escribir en el foro, así lo podemos analizar más en detalle. Sí, dale, no hay problema. Después lo estaría bueno eso, ¿no? Porque no me termino de acomodar. Porque a ver, por ejemplo, ¿cómo sería acá en este análisis? Acá lo que te decía yo,
flujo entrante de masa es lo mismo que el flujo saliente. No, pero después lo llevo mejor con el de la planilla, porque el que está afectado por un ángulo es el de la planilla, digamos. En este caso no se ve, o sea, si bien es lo mismo, no se ve mucho, porque justamente se ve muy claro acá que lo que entra es lo que sale, pero al de estar afectado por un ángulo en la planilla, no es tan así. Entonces cuando lo afectás con el ángulo, ahí es donde empiezan a tirar chispazos los sistemas. Pero después lo llevo al foro, profe, no te da problema porque no. Y está, en la planilla, perdóname, sería este que está acá, a ver, atención, pitot, anda, una carreta, alave móvil, aspersor, este. Claro, acá tenés un ángulo de salida que no es de 90 grados respecto de la barrita del aspersor. Entonces ahí la cantidad de momento que está saliendo con respecto al volumen de control lo tengo que afectar por un ángulo. O sea, no es que todo lo que entra es un tercio, digamos. Que lo que sale no es un tercio de lo que entra. En este caso, que hay 3. Entonces ahí es donde o sea, ese ángulo lo afecto con respecto al sistema que está rotando. Yo lo hice así y me dio el mismo resultado. Lo que te va a aportar cantidad de movimiento en definitiva, para la rotación, es la componente tangencial de esa velocidad, de la dirección del vector velocidad, la dirección del vector velocidad. Lo que te aporta en definitiva para la rotación es la componente tangencial. Bien, ahí vamos. La otra componente, en todo caso, aportará o aplicará una cantidad de movimiento que en definitiva se transforma en un esfuerzo, pero sobre la barra, que en definitiva se traduce, digamos, en una tracción sobre el eje del aspersor, sobre este círculo donde van enganchadas cada una de las barritas del aspersor. Bien, por eso, y ahí vamos. Y eso yo lo estoy calculando con respecto al sistema de referencia que está rotando, ¿o no? Claro, lo que pasa, sí, claro. Y ahí es donde meto después los dos sistemas de referencia. Pero si es así y listo. O sea, yo porque me surgió esa duda, pero no quiero seguir confundiendo por eso. No, pero de todas maneras está bueno si lo podés plantear en el foro, así lo analizamos más en detalle, porque yo por ahí no estoy entendiendo tu duda y capaz que la embarullo no, más. Está bien, por eso después lo planteo, está bien. Entiendo que no se entienda, digamos, porque yo tampoco tengo muy claro cómo explicarlo, pero no hay problema. Bien, buenísimo. No, por supuesto que la idea es que usted lo comprenda, digamos, pero sinceramente no termino de entender bien cuál es tu consulta. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Alguna otra duda que...? Sí, yo tengo una consulta del estudio del globo de White, creo que es página 140. ¿Del globo? Sí. Yo puse el White en español, también está lo quieren en inglés, como quieran. No sé si... Básicamente lo mismo, es la fotocopia del White, de la copia del White que hay en la facultad. 142. A ver, Sí, es un poco antes. Sí, ahí lo estoy buscando, pero guardamos un segundito. En realidad empiezan las 140 y la parte que quiero preguntar está en las 140. Sí. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? A ver, en la página 500, Sí. no entiendo ahí cuando dice que agarra, le quita, o sea, y que pone el diferencial respecto al tiempo, la derivada respecto al tipo de la masa, la pone igual a 0. En realidad no, o sea, no entiendo por qué cómo hace eso. Porque en realidad ya estoy ingresando masa, con lo cual el diferencial justamente en este caso es sí, acá te entiendo, sí, ahí habla de que la variación de la masa en el tiempo de todo el sistema es igual a 0. Sí, pero claro, es una manganeta que hace, sí, es una trampita que hace y habla de todo el sistema. Sí, pero no es más, no sé, o no, porque al globo, o sea, que el sistema varía, el volumen de control que varía su tamaño, o sea, su tamaño. Entonces, no sé si es que, no entiendo por qué agarra y plantea eso.
Lo que pasa es que, claro, de esa forma, con esa trampita, lo que hace es obtener la relación de incremento del radio, eh, sí, de incremento del radio en función de la velocidad de ingreso del flujo. Lo Sí, lo que yo no entiendo es plantea, cómo... sí, vos de todas maneras, si no fuese así, necesitas por lo menos conocer cuál es Sí, el caudal el rate másico. de variación de la masa. Suponete que vos lo tuvieses, de aquí tendrías una ecuación diferencial, eh, y también lo podrías obtener, se te complica un poco más, pero sí. Lo que pasa es que esta asunción lo que hace, sí, perdón. Lo que no entiendo es por qué dice que por ley de conservación de la masa eso es igual a cero si justamente en este caso no se cumple esto. O sea, ¿cuál es el criterio que usa? Porque yo entiendo que se te utiliza la resolución, pero no le veo sentido a decir que la variación de la masa es cero. Es una Claramente, manganeta, yo no me acuerdo, para que vamos a revisar un poco el claro. enunciado. Perdón que me meta, pero en el libro, o sea, yo estuve leyendo y siempre dice que la variación de la masa es cero por conservación de la masa. O sea, en todo, fíjate que siempre dice por conservación es cero. Esa derivada de la masa con respecto al tiempo. Sí, Está hay bien, pero casos que lo que entra es igual a lo que sale, entonces ahí lo entiendo. Pero en este justamente es uno de los casos en que sí se da eso. Creo que César en la clase pasada dijo como que se toma que hay un compresor o un dispositivo que está inyectando la masa y formaría parte del volumen de control, pero no recuerdo. Me parece que eso lo divido ahí con claro, la puede ser. velocidad para mantener la velocidad constante. Yo entendí eso. Sí, es una manganeta, digamos. Lo único que uno supone, porque no está del todo bien en claro, pero lo que uno supone, claro, es eso, que tanto tú, perdón, que voy a habilitar la entrada de Lucía. Lo que uno supone es que lo que plantea el libro, mejor dicho, es que tanto el exterior como el interior es todo parte de ese volumen de control, del sistema, no del volumen de control, del sistema. Con lo cual, digamos, sí, qué sé yo, es una manganeta media rara. Yo entiendo que eso lo hace, esa asunción la hace, podríamos pensarlo así si tomamos un delta de tiempo muy corto, entonces pensamos que lo que ingresó es prácticamente, o sea, lo que ingresa versus lo que egresa es prácticamente nulo, pero a mí me genera una duda, porque en una de esas lo que está hablando es lo que pasa por el área de la boquilla. Pero de todos modos, si yo tomo un periodo de tiempo muy corto, tampoco vería un aumento en el radio. Porque en ese periodo el aumento en el radio no sería significativo. O sea, no sé cómo lo pienso yo. Sí, acá falla, por ejemplo, en esa consideración, está bien lo que vos decís, porque dice consideraciones, flujo no estacionario, con lo cual si no es estacionario, vos tenés que, es un flujo que va variando en el tiempo. Sí. Profe, yo lo que entendí del libro es más o menos eso que estaban diciendo también, que a mí también me llamó la atención, pero es como decir, no sé, tengo agua en un vaso y la vuelco, digamos, y obviamente, si yo miro el vaso tengo menos agua, pero ese agua en algún lado estuvo, quedó, claro, y es parte del sistema y se conservó. O sea, como que siempre se va a conservar cuando ves algo tan global así como sistema, digamos. Sí, sí, sí. Sí, es una manganeta, básicamente es una trampita. Claro, a eso me refería yo. O sea, el libro considera siempre esa variación cero y lo interpreta ahí, ponerle en el otro término, como que ese aumento. Pero eso, perdón, no hay forma que no te dé cero, creo. Pero de todas maneras, si esto no te hubiese dado cero, o sea, en realidad si vos supones un caudal determinado, porque es válido, su volumen de control es el globo, y conocen, supongamos, saben que ingresa en un rango de tiempo un determinado caudal, o sea, una cantidad de masa por unidad de tiempo. Entonces esto asumimos que nos da constante, entonces lo que tienen es una... la variable acá que sería el radio, una
una función, una derivada en función del tiempo del radio, que es igual a rho a b menos la variación menos el flujo de masa, o más el flujo de masa. Sería esto más o sea, el flujo másico más rho BA. O sea, más la masa inicial sería esto. Rho 1 a 1 B1 sería la masa total al inicio. Y de ahí pueden integrar y calcular cuál es la función de variación de radio en función del tiempo. ¿Se entiende lo que dice? Al asumir que el caudal es nulo, o sea, mejor dicho, al asumir que el flujo másico es nulo, o sea, que la variación de masa en función del tiempo es igual a 0, también están asumiendo un valor constante. No sé si me siguen. Sí, yo o sea, entiendo eso. Lo que no entendía era por qué lo consideraba así, porque en todo caso, en otros ejercicios como que le veía más lógica que considere que no va... Perdón, no se escucha bien. En otros ejercicios le veía más lógica y en este no. Pero bueno, si es claro. porque sí, es porque sí. Sí, yo lo interpreto de esa manera. A ver, es un truquito que plantea el libro, pero de todas maneras ustedes podrían haber considerado un flujo másico distinto de 0. Ya digo, constante. A ver, si no es constante, si es una función del tiempo, y se les va a complicar la resolución, porque les va a quedar una integral con 2 parámetros en función del tiempo. Hagamos algo más sencillo. Como les digo, asuman que este valor es una constante. Al ser una constante, cuando despejan la derivada en función del tiempo de rho, pi, 4pi, por r al cubo, le queda esto igual a la masa inicial, rho área por velocidad, más el flujo másico. Eso, integrado en un rango de tiempo, les va a dar cuánto es el aumento de la masa. Cuánto es, el aumento del volumen. Lo que pasa, profe, que si no es 0 también, o sea, te termina quedando que lo que varía dentro del globo es igual a lo que entra más otra cosa, digamos. Y tampoco tendría sentido esa otra cosa, digamos. Sea no, otra sea. Cosa... No, claro, sí, no como que no tiene sentido. O sea, la variación de... la función de variación la variación del radio dependerá de lo que tenía inicialmente, esto, más lo que le agregaste en un rango de tiempo. Más claro, considerás como que no estaba vacío. Claro. O sea, de hecho, en los dos casos considera que está vacío. Perdón, que no está vacío. Considera un valor inicial. Porque A1, B1, no es valor inicial, perdón. ¿Qué es esto? Es lo que ingresa, ¿no? Estoy hablando pavada. Ah, perdón, lo estuve mareando más de lo que mareé yo. No, está bien. Este dice lo siguiente: lo que ingresa es igual a lo que egresa. Eso, en realidad lo que está tomando es el volumen de control. Sí, toma todo el volumen de control. Toma el globo más la boquilla de entrada. Entonces, por la boquilla de entrada entra una cantidad y sale por esa boquilla otra cantidad. Ese es es una manganeta media estrafalaria, pero sí. Entonces, si asume, ahí está la gran trampa, esta derivada de la masa en función de tiempo, quiere decir que la masa la cantidad de masa que está entrando en el tiempo es siempre la misma, es constante. Es esto, rho por A por B. ¿Se entiende lo que digo? O sea, estás entregando un caudal másico constante, una cantidad de kilogramos por segundo fija, no una cantidad que va variando en el tiempo. Perdón, me confundí, los confundí más a ustedes. ¿Me siguieron en el planteo? O sea, lo que está diciendo es que la cantidad de masa, de gas, si quieren, que le estoy entregando al globo es fija por unidad de tiempo. Le entrego, en un rango de tiempo le entrego, no sé, 1 kilogramo.
Al otro rango de tiempo le entrego otro kilogramo. No es que le entrego un kilogramo 300, después de unos segundos, kilogramo 400. No, le entrego una cantidad fija por unidad de tiempo. Pero en ese caso, profe, ¿no tendría que ser ese número una constante? Porque, haz de cuenta, la función masa sería lineal. Si vos entregás 1 kilogramo por segundo, por ejemplo, y cuando la derivas te queda 1. Sí, tendría que ser una constante. Y a ver, pero es esta la constante. Y esto otro no sé qué es. Porque esto es la variación. No, pará, a ver, es esto. Lo que varía en el sistema. Está bien, de vuelta. Está bien lo que plantea el libro. En todo el sistema, ya sea dentro del volumen de control como afuera de mi volumen de control, lo que tengo es que tengo una variación volumétrica, cambia mi volumen, y hay un intercambio a través de las superficies. La variación volumétrica sería la inflación que tiene el globo. Esto, la derivada en función del tiempo de ρ 4pi por r al cubo. Y el intercambio de masa con la frontera es básicamente lo que está entrando. No, pero si es un globo no va a perder nada. Para mí ese segundo término tiene que ver con la no pierde presión. nada. Acordate que el balance de flujos es saliente menos entrante. Entonces, lo que tenés acá es todo entrante. Claro, pero el segundo término, la segunda integral, es el término referido a la presión. Esta integral es la variación La integral másica dentro del volumen. ¿No? Perdón, hola. La integral de superficie, digo. B por N, B producto. Sí, la integral de, o sea, tiene que ver con la presión. ¿Qué presión? Que hay dentro del globo. No, es el flujo a través de una superficie. B por N, está bien tu pregunta. Bueno, vamos a hacer una nueva. Bueno, generamos una nueva hoja. Acá. Suponete que vos tenés un flujo que pasa por una superficie. Esta superficie, ¿no? Esta es tu superficie, vamos a cambiarlo de color. Esta es tu superficie que atraviesa el flujo, ¿no? Y vamos a hacerlo algo más genérico. Suponete que la velocidad de ingreso del fluido, o con la que atraviesa el fluido, tiene esta dirección, ¿no? Este sería, tu superficie estaría coincidente con el eje Y, y el fluido tendría otra dirección, por ejemplo, formando un cierto ángulo con el eje con la normal a la superficie. Entonces, o sea, la velocidad del campo de flujo, ¿no? La velocidad con la que vos contabilizás la cantidad de fluido que atraviesa el área es la velocidad paralela al vector normal o normal a la superficie. Sería esta componente. Esta componente. La velocidad paralela a n, paralela al vector normal. ¿Se entiende? B por n lo que te da es la componente paralela al vector normal a la superficie. ¿Me seguís? Sí, sí. Y a ver, volviendo a la ecuación, esa componente, o sea, la componente normal a la superficie, multiplicada por la densidad y multiplicada por el diferencial de área, todo eso integrado, o sea, básicamente la densidad por la velocidad 1, en este caso, que se asume como normal al área de paso, por el área 1, el área de entrada. Y eso, como siempre se hace, cuando hacemos balance, supongamos que ingresa fluido por acá y egresa por acá, lo que hacemos es velocidad 1, velocidad 2, ¿no? Cuando hacemos el balance hacemos velocidad 1, velocidad 2 por área 2 por densidad 2 menos velocidad 1, o sea, área 1, densidad, o sea, es salida menos entrada. Momentum aportado por la salida versus momentum aportado por la entrada. Ese es el balance que se hace para ver cuánto acumuló el sistema.
Y lo que decía, la variación dentro del volumen, que es esta variación en el tiempo de ρ por el volumen, o sea, la variación volumétrica del globo. Pero está bien, lo que plantea el libro es lógico, dice, bueno, yo tomo que el flujo másico no lo tomo dentro del globo, porque si fuese dentro del globo sí tendría que proponer o plantear un valor de flujo. Yo digo que ese flujo másico es de todo mi sistema. Asumiendo, a ver, ¿dónde está el dibujito? Asumiendo que mi sistema es esto, digamos, sería parte externa del tubito y parte interna del globo. Por eso creo que hace, es difícil de ver esto, por eso creo que hace esta especie de tapita. Esta especie de tapita es lo que le dice, bueno, parte del tubo de entrada es mi volumen de control. Entonces lo que pasa por este tubo de entrada cruza la superficie de entrada, entonces hace esta manganeta y dice, bueno, de esta manera lo que ingresa por el tubo de entrada, que el tubo de entrada, digamos, el pico del inflador sería un sistema rígido, no varía el volumen, pero lo que varía el volumen es lo que está aguas abajo, digamos, del pico de entrada hacia la derecha en este caso. Entonces de esa manera puedo asumir esta conservación de masa. O mejor dicho de otra manera, puedo asumir que en el tiempo no varía lo que ingresa versus lo que sale. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que ingresa por la entrada es lo mismo que sale o que va creciendo dentro del globo. Profe, yo lo que no logro ver es, o sea, ¿dónde se da el aumento ese de volumen? O sea, ¿cuál es la relación entre el caudal que vos le metés y el volumen que aumenta? Y si vos asumís que la densidad es constante, o sea, perdón que lo hice tan grande que no se ve nada. Si vos, ¿dónde estaba esto? Si vos asumís que las densidades son constantes, que no te va a variar la densidad dentro del globo, o sea, fíjate esto, acá habla ρ1 es la densidad que tengo en el pico de entrada, que es, como dijimos, indeformable, en este cañito que está entrando. Y ρb es la densidad del globo. Si vos asumís que esa densidad es constante, la sacás afuera, entonces vos lo que vas a ver es que te va a entrar una cantidad de volumen, o sea, densidad constante quiere decir que no va a variar si vos te movés dentro del globo, asumís que no va a haber cambios dentro de ese globo de densidad. Y tampoco va a ser distinto a lo que tenés afuera. Entonces, para poder mantener eso fijo, al entrarte una cantidad, un volumen determinado de aire, te tiene que aumentar necesariamente el radio del globo. Ah, ok, la relación la da con el radio entonces, no te va a decir Claro. cuánto más aumenta, después acá vos el volumen. Claro. Lo cual es una buena apreciación, porque como un globo común que pueden comprar en la librería, la ferretería, iba a decir, en la librería o en la juguetería, tengo bastante experiencia en los últimos tiempos con eso. Un globo, si se fijan, se deforma muy rápido y el aumento de densidad que puede ocurrir dentro del globo es prácticamente despreciable respecto del aire exterior. Lo que se tiene ahí es un elemento muy elástico que se deforma con gran rapidez, con gran facilidad. Sí, alguien me iba a decir algo y lo interrumpí. Una consulta, que es más teórico y tal vez no entendí mucho, pero ¿qué relación tiene que guardar el sistema con mi volumen de control? Porque si el planteo es que mi sistema es lo que se me ocurra, entonces, no sé, por eso los chicos decían que en el libro siempre que era la ley de que se conserva la masa y pues si no me importa, o sea, ¿cómo relaciona mi sistema con mi volumen de control? Sí, digamos, podrían plantear un volumen de control donde no se conserve la masa. El problema es que para este tipo de ecuaciones diferenciales se va a complicar bastante la resolución de ese problema. Entonces, lo ideal es buscar un sistema de control. A mí me haga las cosas más fáciles, pero lo que yo digo es,
eso no me modifica el planteo del... Yo puedo elegir, puedo plantear como sistema lo que se me ocurra. Sí, porque... siempre y cuando, bueno, está bien tu pregunta, siempre y cuando, ¿dónde estaba? Siempre y cuando, como vamos a los ejemplos estos, la idea es que, para poder simplificar, justamente la masa se conserva. Entonces vos buscás el sistema de control que más, el volumen de control que más te convenga en esos casos. Pero en realidad el planteo era que en el sistema se conserva y no en el volumen de control, porque es básicamente lo que dice el libro. Bueno, pero de vuelta, está bien tu pregunta. Si te fijas en este dibujo, para que lo agrande un poco, en realidad el libro hizo un volumen de control tal que ocupa parte del globo y parte del caño. Entonces, pues, la parte que ocupa dentro del caño tiene un flujo constante de gas. El volumen no cambia. Lo que cambia es hacia la derecha, dentro del globo. Entonces, a ver, para esto, vos ves que ingresa una cantidad de gas y egresa otra cantidad de gas que se va hacia adentro del globo. Sí, pero ahí abajo dice justamente, igual si no ya está, pero justamente dice, en consideraciones, el flujo no es estacionario, la masa, el volumen de control aumenta. Claro, está bien. Tu volumen, entonces para que se te conserve, está bien la pregunta, para que se te conserve tu masa, estás necesariamente obligada a que tu volumen de control se vaya corriendo, se vaya desplazando. De tal manera que ponerle como si fuesen dos globos unidos y cuando se infla uno se infla el otro. Y el volumen de control es básicamente lo que uno está inflado y el otro desinflado. Claro, una cosa así. Bueno, no serían dos globos, sería un tubo, un pico, donde ingresa gas, que es indeformable, que es parte de ese volumen de control, y el globo. El globo, para que esa masa se conserve... Sí, como que inicialmente sería, por ejemplo, si lo hago en plano, primero empieza haciendo el rectángulo que va por el tubo y después se hace el círculo del globo. Algo así. Claro, a ver si lo puedo dibujar. Tal vez sea peor que mi dibujo que la explicación, ¿no? Pero voy a ver si puedo borrar un poco todo esto. Profe, ¿y nosotros no estamos considerando que el globo, a medida que se va agrandando, va a ser como más difícil entre la misma cantidad de volumen? O quizás estoy diciendo cualquier cosa, pero no es así. ¿Cómo? Para que me perdí. Que a medida que se va agrandando... Cuando el globo es como que va poniendo más resistencia cada vez. Ah, sí, está bien, no. A ver, uno asume esto considerando un globo infinitamente elástico, una despreciación bastante particular, o donde el rango de tiempo donde se produce eso, o del rango de deformación es tal que la elasticidad del globo no varía prácticamente. O sea, la resistencia que te opone el globo a deformarse es constante. Si querés, nula. Pero digo, para compararlo con un caso real. Pero en un caso real, el hecho de que, primero que el globo se te va a romper en algún momento, pero al margen de que no se rompa, que necesariamente desde el inicio del inflado hasta el final del inflado, la resistencia que te opone es cada vez mayor. Pero eso no es algo que estamos viendo en este ejemplo. Si asumimos no hay compresibilidad, el efecto que vamos a ver es en la presión la presión que se ejerce aguas arriba. En este caso solamente analizamos los caudales. Pero lo que va a pasar es eso, que de este lado, al principio voy a para poder desplazar una cantidad de masa fija por unidad de tiempo, al principio la fuerza que tengo que hacer de este lado es una determinada y al final va a ser mayor. Y como... ¿Me seguís ahí? Sí. Como decíamos, al principio, como decís... Bueno, vamos a ponerle que hacemos lo mismo. Como decíamos, al principio tenemos
Supongamos que este era el globo, ¿no? Un rectangulito igual que el tubo. Y empieza a ingresar fluido. Después de un rato, el globo va a tener esta forma. El aumento del radio, el aumento del tamaño, en función del tiempo, estará vinculado con, vamos, déjame ver qué era lo que tenía la función esta. Estará vinculado con justamente lo que está ingresando. Entonces, en un tiempo determinado, acá me ingresa B1 por área 1. Después de este aumento de radio, lo que aumentó R es una función de la velocidad 1 y del área 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, perdona que lo interrumpa, pero creo que el caso del libro te lo hace como, te toma la variación de la densidad, porque si uno ve el resultado final, no me lo acuerdo ahora de memoria, pero te dice, hey, la densidad, no, la derivada de la densidad del volumen de control con respecto por radio del cubo, y ahí no te saca la densidad fuera porque te la toma como variable, me parece. Entonces, sí lo estaría teniendo en cuenta. Lo que hace te toma la densidad de entrada constante, que no sé qué tan bien... Puede ser, sí, sí, ¿qué tan real será esto? Y estaría más próximo a la realidad, ¿no? Está bien, bueno, es una forma, una asunción, sí, yo no le había prestado atención a eso, pero tranquilamente ustedes podrían suponer que la densidad es constante, o sea que no varía la densidad entre la boquilla de entrada y el interior del tubo, pero lo que les va a variar para mantener un caudal constante es el radio. Al tener en cuenta la densidad, el aumento del radio va a ser distinto. Lo que va a variar es cómo varía la función de aumento del radio al tener en cuenta la densidad. ¿Se entiende? O sea, si ustedes sacan la densidad fuera, la densidad ya no forma parte de esta ecuación. Si la densidad es constante. Si no es constante, ya entra a jugar. Y posiblemente el aumento del radio sea menor, porque parte del aumento de masa lo absorbe el aumento de densidad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, acá, en definitiva, de aquí va a quedar una ecuación que va a tener una función del radio en el tiempo y una función de la densidad en el tiempo. ¿Me siguieron? Sí, se entiende, profe. Pero está bien la pregunta. Depende de las hipótesis que adoptemos, es el resultado que vamos a tener. Yo, en mi caso, adopté una hipótesis, si quieren, más simple, y llego a una conclusión, sí, que el radio será, el aumento del radio el incremento del radio del globo es proporcional a el caudal volumétrico de aire que ingresa. ¿Por qué? Porque consideré densidad constante. Ahora, si considero que la densidad dentro del globo no es constante, bueno, ahí ya tendré que tener en cuenta eso, y seguramente la densidad, el efecto de aumento de densidad va a implicar una modificación en el aumento del radio. Posiblemente va a aumentar menos el radio, porque parte de la energía que estoy aplicando va una parte aumento de densidad y otra parte aumento de radio. ¿Se entiende? Pues no es tan trivial la resolución de esa ecuación. No es tan directa como esta, que es sencilla. ¿Puedes explicar de vuelta que creía que lo había entendido, pero ahora me confundí más? Lo que había preguntado Julia. Lo del globo. De la conservación de la masa. Sí. Estaba dibujando esto acá. Bueno, lo que decía es, ustedes toman como volumen de control, yo primero lo dibujé en rojo, ¿no? Como volumen de control, parte de la tubería de entrada. A ver, bueno, piensen en lo siguiente. Piensen que la tubería de entrada es, que toman de volumen, parte de esta tubería que está ingresando, un pedazo muy chiquito, y después el volumen de control también incluye el globo, que va creciendo en tamaño. Entonces, al hacer eso, ustedes lo que ven es que lo que ingresa por esta área 1
por esta área. O sea, la velocidad por área, caudal, volumen por unidad de tiempo que ingresa, es igual a lo que está entrando al globo y por en definitiva lo que está aumentando, lo que está haciendo crecer el globo. Entonces, de esa manera, ustedes pueden asumir que lo que ingresa es igual a lo que egresa. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes no están tomando como volumen de control solo el globo, están tomando el volumen de control del globo que modifica su tamaño, o sea, un volumen de control variable, y parte de ese volumen de control es no variable, que es este pedacito que sería la bocada. Entonces, si quieren, podrían pensar que ese volumen de control recibe un caudal de flujo entrante y también parte de ese flujo sale hacia dentro del globo, con lo cual todo ese volumen, si toman como sistema esto más esto que varía, todo ese volumen conserva la masa. ¿Comprendiste o te confundí más? No, sí, creo que entendí. O sea, como que lo puedo pensar en definitiva como dos volúmenes de control, por así decirlo. O sea, sí, como que me enfoco en el rectangulito. Claro, como dijo Lucía, era el nombre de la otra chica. Julia, creo. Julia, perdón, Julia, bueno, el alemán me está afectando. Claro, está bien, o sea, vos pensás en el rectangulito como un volumen de control acoplado a otro volumen de control que sería el globo. Todo eso forma tu volumen de control, o tu sistema en realidad, ¿sí? Son dos volúmenes de control acoplados. Entonces lo que sale de un volumen de control va al otro volumen de control y sería todo eso tu sistema. Está perfecto, ahora sí entendí. Gracias. Sí, el objetivo es, alguno de ustedes me preguntó y está bien la pregunta, el objetivo siempre con los volúmenes de control es que nos simplifiquen el análisis. Y el hecho de, en estos casos, asumir caudal másico constante o variación temporal de la masa nula, es una simplificación. Es una simplificación porque si no nos metemos necesitamos necesariamente conocer cuál es ese caudal o ese valor que ingresa por unidad de tiempo. Y si es una función del tiempo, si es algo variable eso que ingresa, ahí se nos empieza a embarullar un poquito la resolución. Lo podemos obtener, no es imposible, pero para una primera etapa lo ideal es que nos evitemos ese engorro. Después podemos plantearlo. O sea, podemos después sí plantear una situación variable en el tiempo. Poder se puede, por supuesto. Pero para poder entender el fenómeno es más fácil primero plantearlo como algo constante, como que el tiempo no afecta a los parámetros. Profe. Sí. Yo estuve, digamos, no me salió uno de los ejercicios del White. O sea, no entendí bien la resolución, porque me fijé en el solucionario y tampoco lo pude terminar de entender. Es el 123 del... ¿De la versión en inglés o en castellano? Que es lo mismo, lo que pasa es que a veces... que está creo que la que está en inglés. Bueno, vamos a ver la que está en inglés. ¿Dónde lo tenía eso? Acá. Diferencia integral, eso más o menos, recordame la página. Ahora me fijo. ¿Está al final de todo eso? Sí. 123. Sí, 206, por ahí la página. Aquí, 123. Bueno. Sí, creo que es la rueda de agua, que no sé cuál es, o sea, sería... La rueda de la figura P123, no sabe cuál es esta. Esas ruedas de agua también se les llama turbinas Pelton, lo vamos a ver después. Un haz incide sobre una de estas cucharas, que serían los álabes de la turbina, y la particularidad que tienen esos álabes es que ingresa y después se le hace cambiar de dirección, y la idea es que escape. Generalmente se le hace ángulo de 75 grados. Lo ideal sería que le den un ángulo de 90 grados, así
gana, vamos a ver por qué, toda la energía que recibe. Pero el problema que se da es que si hacemos eso, parte del flujo que está escapando interrumpe, digamos, el avance del flujo que está recibiendo la turbina, que está ingresando a la turbina. Entonces eso afectaría el funcionamiento. Entonces dice que 123, perdón. Bueno, esa turbina, esa rueda, digamos, está girando a 200 revoluciones por minuto digamos, y hay un jet, un flujo que inyecta, este jet es a 150 pies por segundo. Es la velocidad de ingreso de agua, la velocidad media de ingreso de agua que entra por ese chorro. El diámetro del chorro o del jet es de 2,5 pulgadas. Y bueno, ¿qué asumen? Que no hay pérdidas. Y ahí, a partir de ahí, tienen que obtener cuál es la potencia desarrollada por la rueda. For what speed. Claro, y para qué, y la otra es para qué velocidad de rotación, revoluciones por minutos, van a tener la máxima potencia. Bien. ¿Cómo encararías este problema? Te estoy preguntando, no sé si... Sí. Bueno, trataría de encontrar el torque y después, como tengo la velocidad angular, podría sacar la potencia. Como tenés la velocidad angular, no me acuerdo acá. Estaba así, era 200 RPM por minuto. Claro. Bien, vamos a hacer otra hojita. Fíjate una cosa. Esto, si vos lo dibujás al lado, o si, digamos, te aislás de todo esto que está acá, no le da bolilla, vos sabés que esto está acoplado, digamos, tiene una distancia respecto al punto de rotación. Y vos podrías asumir que en un breve lapso de tiempo, que la velocidad tangencial, esta velocidad tangencial de la cuchara, es prácticamente una velocidad lineal. ¿Y cuánto sería esa velocidad? Omega por R. Omega, y ahí le llama ρ, bueno, pero omega por R. Por esta distancia, este R sería. Esto es R. Sí, ahí la velocidad la tendría que poner acá, mejor. Sí. Si coincide con el punto de rotación. Bueno, hasta ahí estamos. Esa es la velocidad tangencial. Y vos tenés que el fluido está ingresando con una velocidad U de ¿cuánto? Esto, 50 pies por segundo. Este es el valor de U. Esto es igual a U. Entonces, por empezar, vos tenés una velocidad relativa. O sea, si vos haces tu volumen de control acá, acá trazás tu volumen de control. Me quedó bastante feo, pero piensen en el chorro curvado, el chorro tomando la curvatura del ala B, donde acá van a tener la superficie de entrada y aquí van a tener la superficie de salida. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces, esto será un área 1 de entrada, o llámale área de entrada si querés, y esto será otra área de salida. A su vez, esas áreas no son paralelas. ¿Por qué? Porque tenemos este ángulo de salida, es decir, yo tengo un vector normal acá, llamarle NS. Dibujar acá no es tan trivial, pero bueno, sepan disculpar lo horroroso de mi dibujo. Y acá tendrán otro vector N de entrada, que como dijimos no son paralelos. Hay un ángulo entre ellos, hay un ángulo de ¿cuánto? 15 grados entre los dos. Este está a 180, a 0, digamos, y esto estaría a 45, bueno, no sé, hay que sacar el ángulo, no
no me ubico. Hasta ahí, bueno, entonces, tenemos esas diferencias particulares de áreas de ataque, de ingreso y de egreso. Después, la velocidad de ingreso, si no hay modificación en la geometría, o sea, si lo que hay es un cambio de dirección, podríamos asumir que la velocidad de ingreso es igual a la velocidad de egreso. En definitiva, el área de entrada coincide en tamaño, en dimensión, al área de salida. El valor de área de entrada, el área total de entrada, es igual al área de salida. No son paralelas. Entre ellas no son paralelas. Por ende, tampoco son paralelas la velocidad, llamémosle U de entrada, no es paralela a la U de salida. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. ¿Qué otra cosa saben? ¿Qué veníamos hablando hace un rato? De la conservación de masa. ¿Y qué podemos decir? Que la masa que entra, si estamos en un régimen estacionario, es igual a la masa que sale. ¿Eso qué quiere decir? Rho por B de entrada por área de entrada igual a Rho B de salida. Sí, ¿me iban a decir algo? Área de salida. Y como dijimos que son iguales, perdón. Esta es igual a esto, o sea, se va. Asumo flujo incompresible, con lo cual no hay variación de la densidad. ¿Qué me queda? Velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Hasta ahí somos todos felices. ¿Qué otra cosa está ocurriendo aquí? Yo digo velocidad de entrada igual a velocidad de salida. Pero digo que el área de salida no es paralela, digamos, no está en un plano paralelo al área de entrada. Con lo cual, vectorialmente no son iguales, no tienen la misma dirección. Si yo a esto lo divido en componentes, en X e Y, voy a tener una velocidad de entrada en X y una velocidad de salida en X. Y en Y, ¿qué tendré? ¿Velocidad de entrada tendré? Velocidad de salida nomás. Claro, velocidad de entrada no tendré y tendré solamente velocidad de salida en Y. ¿Que cuánto es? Y es la velocidad de entrada por, o sea, la velocidad de entrada y la velocidad de salida son la misma, por el seno ¿de qué? De este ángulo, que no sé cuánto es. De este ángulo o del arco coseno. O sea, hagan Pitágoras un rato. Del ángulo complementario de alfa, de este ángulo. O sea, dije arco coseno, dije una boludez, pero el seno del ángulo complementario a los 75 grados que se ve por acá. Bien, entonces, ¿esto qué les dice? Que ustedes van a tener una sumatoria de fuerzas en X y otra sumatoria de fuerzas en Y. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. En X van a aportar a esa sumatoria de fuerza el efecto de ingreso y egreso del flujo. El hecho de que las direcciones no sean, perdón, la dirección de entrada y salida no coincidan, va a generar una diferencia. Y va a generar en definitiva una fuerza resultante. Esto es lo que me va a dar, es decir, la diferencia entre la velocidad de entrada y velocidad de salidas en X multiplicadas por el área y por la densidad me va a dar en definitiva una fuerza resultante que es la que me genera el torque.
Si las velocidades fuesen las mismas, no habría torque. Profe, entonces, ¿por qué decía que lo mejor es ponerlo a 90 grados? A 90 grados no, digo paralelo. Sí, ese es un caso teórico, pero si estuviese a 90 grados tampoco habría torque. Habría un acoplamiento total del flujo respecto de la rueda. Digo, pero vos decías que la mejor condición era que el flujo sean paralelos, o sea, el que sale es paralelo al de salida. El que entra es paralelo al de salida, disculpame. Sí. Sí, no me acuerdo por qué te dije. Se termina quedando 2 veces. ¿No serían perpendiculares? Claro. No, está bien. No, quedan 2 veces. No, dije una pavada. No, está bien. Lo ideal es que sean paralelos. Perdón, sí. Lo ideal es que sean paralelos. La diferencia, claro, ese hecho hace que, si yo hago esta diferencia, como hago entrada menos salida, me queda 2 veces la velocidad de entrada, afectando. O sea, en ese caso yo tendría el máximo torque. Ahí dije una pavada, perdón. Ahí tendría el máximo torque. Pero la particularidad es que si yo tengo eso, constructivamente me limita, porque el fluido que sale termina interrumpiendo el fluido que entra. No, eso lo entiendo, digo, pero ¿por qué se terminan sumando las velocidades si tienen distintas direcciones? Bien, si nosotros hacemos la diferencia, digamos, la integral entre las fronteras, asumiendo que la variación volumétrica es nula, ¿qué voy a tener? Esa sumatoria de fuerzas, ¿a qué va a ser igual? En X, ¿no? El caudal, vayan dictándome ustedes. Caudal ingresante, caudal ingresante por área de entrada, por área de salida, por velocidad de salida. Menos, ¿qué? Caudal egresante, que es lo mismo que el ingresante, son iguales. Vamos a borrarlo. Por área de entrada y por velocidad de entrada. Ahí está, multiplica. Claro, la velocidad de entrada tienen signos opuestos, digamos. Entrada y salida tienen signos opuestos, por lo ende se van a sumar. El resultado es un valor más grande que la resta, digamos. Se van a sumar entre sí. Ahora, eso es siempre y cuando consideramos, porque nuestro volumen de control va a estar acoplado o montado sobre la cuchara, y al estar desplazándose la cuchara, en realidad yo no tengo esta velocidad de entrada y de salida absoluta respecto del sistema de referencia absoluto. Tengo una velocidad menor. ¿Cuánto es esa velocidad? O distinta, mejor dicho. Va a ser la velocidad de salida menos la velocidad de desplazamiento, en este caso. La velocidad T. Profe, y ahí volvemos a lo que yo te preguntaba al principio. Acá lo está teniendo en cuenta, entonces. Acá lo tengo que tener en cuenta, sí. Claro, me preguntaba, en el aspersor no lo tenés en cuenta. Lo tenés en cuenta cuando haces R por B, pero porque estás evaluando. O sea, no es la cantidad que entra o sale del volumen de control, sino que estás teniendo en cuenta justamente esa propiedad que es el momento angular. Claro, pero en definitiva lo tenés en cuenta, porque está bien, un sistema de referencia móvil respecto al fijo. O sea, vos necesariamente tenés que tener la referencia respecto al fijo. Es imposible, siempre tenés. Lo que pasa es que, claro, lo que haces es tomás esa velocidad relativa, en definitiva, no tomás la velocidad absoluta. Pero acá culo dejaste así como está, digamos, no lo afectaste. No lo digas más seguido, eso, por Dios, déjalo ahí. Decí otra cosa y decime qué es lo que afecté. Pues dijiste que Q no sé qué. El caudal, no, en este caso no lo afectaste por la velocidad relativa, así que está bien, queda igual que el aspersor, no hay problema. Después lo miro yo, eso no hay drama. Después cuando reveas el video, date cuenta de lo que dijiste. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Cómo se analiza? Después el análisis es del mismo. Este ejemplo es muy parecido a el ejemplo, bueno, del aspersor podría ser, pero hay un ejemplo por acá, chorro impulsor, creo que es este, no es este. Hay un ejemplo de un álave
que estaba en la planilla. Sustentación, chorro, no, tanto chorro. Ala B móvil. Ala B móvil. Es este ejemplo. Lo que cambia quizás es la posición del objeto, pero es exactamente igual. Porque fíjense, ustedes tienen un ingreso de flujo en una dirección, un egreso en otra dirección, con lo cual van a tener componentes en Y y en X, en los sistemas coordenados, de las velocidades y de ahí las fuerzas resultantes. A su vez tienen un desplazamiento de este objeto, que sería la cuchara del álave, que sería el caso del ejemplo. Este álave se está rotando. Ahora, tomamos un periodo de tiempo limitado, corto, o mejor dicho, un desplazamiento, una rotación muy corta, y la aproximamos a un desplazamiento lineal. Entonces, de esa manera sí podemos asumir que, digamos, tomamos estas consideraciones lo llevamos a un sistema de referencia cartesiano, y no necesitamos ir a un sistema de referencia, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Polar. Pero también obviamente se podría analizar por un sistema polar. Pero el ejemplo es exactamente igual. Lo que cambian quizás sean los valores, pero el análisis que se hace es el mismo. Profe, en el otro ejercicio que estábamos viendo recién, el largo de la paleta no se considera, porque si no te cambiaría la velocidad tangencial. Y mira, a ver, el largo de la paleta está incorporado, ¿no? ¿Puedes decir todo este recorrido? Claro. Todo esto. Y porque nosotros asumimos que... La distancia que queda entre los dos chorros, a eso me refiero. Es que eso está asumido en el radio, porque es la distancia, digamos, desde el eje hasta la mitad, yo acá hice un chastre, hasta la mitad de la paleta, o sea, hasta el centro de gravedad de la paleta. Claro. Hasta el eje de la paleta. Sí. ¿Lo ves acá? O sea, estaría asumido, sí. Porque, está bien, vos tendrías dos velocidades tangenciales, así que si la paleta tiene una dimensión importante, tendrías una velocidad interior y una velocidad exterior. Sí, tomás una velocidad promedio. Sí, está bien tu pregunta. Sí, estás tomando una velocidad promedio, sí. De hecho, sí, por eso, esto es toda una aproximación, porque el hecho de asumir que en un desplazamiento corto, limitado, asume una velocidad de desplazamiento lineal, horizontal, es también una asunción medio una falacia, porque no es así, digamos, uno acota el problema de esa manera. Y esto otro también acota aún más. Va agregando factores de error. Sí, quizás esto se resuelve haciendo un análisis con un sistema polar. Pero de todas maneras, a ver, si vos tenés en cuenta la velocidad interior, o sea, la velocidad de entrada y la velocidad de salida con distintos radios, en definitiva, distintas velocidades angulares, distintas velocidades tangenciales, y te va a generar un ruido eso. Yo la verdad no lo analicé, se te complica un poco la situación así. Sí. El concepto de volumen de control, y esto voy a hacer una observación que no creo que César lo debe haber dicho, pero de todas maneras lo voy a recalcar. El concepto de volumen de control es algo bastante interesante porque lo que hace es analizar el contorno de los objetos y cómo varía el contorno de mi sector de interés, de lo que yo quiero analizar del fluido, el contorno y cómo varía parámetros como puede ser la masa, la velocidad, el flujo, el campo de flujo, presión o lo que sea, dentro de ese objeto, pero cómo varía en su totalidad. Fíjense qué interesante que es que yo puedo plantear mi volumen de control del tamaño que quiera en función de lo que yo necesite. Lo que vamos a ver en la clase siguiente es balance diferencial, que ahí ya empezamos a ver qué pasa en cada punto del campo de velocidades o del campo de flujo. Ahí ya se empieza a complejizar y sí tiene más sentido plantear esto. Por ejemplo, plantear velocidades diferentes
en cada punto del volumen de control. En este caso no, porque la idea del volumen de control es la simplificación máxima posible de mi problema. Vamos a ver más al final, y seguramente si ustedes después estudian o se abocan a la dinámica de los fluidos computacional, va a haber una breve clase como para introducirnos en el tema, que en mecánica o en dinámica de los fluidos, en lo que se conoce como CFD, uno de los métodos de discretización y con los que trabaja mucho software es el de volúmenes finitos, que es básicamente aplicar el concepto de volumen de control a la discretización del continuo. Yo creo que ustedes vieron, ¿cómo se llama la materia previa que da César Benier? Medios continuos. Medios continuos. En medios continuos vieron una introducción o vieron algo de elementos finitos. Sí. Diferencias finitas. Diferencias finitas, bueno. Diferencias finitas. Volumen de control es algo similar a diferencias finitas, nada más que, básicamente, volúmenes finitos, nada más que aplica muy bien este concepto de balances dentro de un volumen. Balances entre la superficie del volumen y dentro del volumen, la variación dentro del volumen. O sea, fíjense que este concepto es genial porque si ustedes lo llevan a un tamaño bien pequeño, podrían hacer pequeños volúmenes de control dentro de un volumen más general, de un dominio más general. Y ver cómo intercambian entre sí cada uno de esos volúmenes de control, masas, no sé, temperatura o lo que sea, calor, energía. Es decir, el volumen de control es muy importante. Y de hecho nos sirve para resolver muchos problemas. Bien, no los mareo más. Estoy atento a las preguntas. Profe, por ahí algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sino con las clases mucho anteriores. Para hacer arrancar la turbina, ¿se empieza con chorros más suaves como para evitar la cavitación o no? Este tipo de turbinas no creo que sea tanto el problema. La cavitación lo vamos a ver más adelante, pero la cavitación es un fenómeno que ocurre cuando la presión a la que está sometido el fluido es cercana a la presión de vapor saturado. Algo vieron de eso en termodinámica, ¿no? Es la presión a partir de la cual el fluido empieza a vaporizarse, deja de estar en estado líquido y pasa a estar en estado gaseoso. En general, ¿por qué digo que no es el caso? O no sería, podría ocurrir, pero no sería tanto el caso de esto, porque estos sistemas son chorros que están abiertos a la atmósfera. Es un chorro de agua que impacta sobre un árabe. Es distinto a el caso de cuando tenemos un fluido dentro de una cañería que está sometido a presión, que está, digamos, desconectado de lo que pasa en la atmósfera. Hablo de atmósfera, estamos hablando de que afuera tenés el aire atmosférico abierto. Si en un sistema cerrado, digamos, un conducto cerrado, por ejemplo, hay un cambio brusco de sección, hay una reducción de la sección, y se conserva la masa, o sea, al reducirse mucho el tamaño del paso de flujo, por ejemplo, si se acuerdan de Bernoulli, lo vamos a ver después, lo que van a ver es que en una reducción de sección para un caudal constante, aumenta la velocidad y disminuye la presión respecto de lo que tenían aguas arriba. Entonces, cuando esta presión baja y se acerca mucho a la presión de vapor saturado, o tenemos lugares donde podemos tener presión de vapor saturado, ahí puede ocurrir esa cavitación, que es básicamente la aparición de zonas de gas, de vapor. Ya no tenemos líquido, tenemos vapor, y hasta ahí, bueno, es una discontinuidad. Pero el problema es cuando, por ejemplo, nos expandimos, aumentamos la sección de paso y volvemos o pasamos a un sector donde mayor presión, donde la presión es mayor. Entonces, en ese lugar, esas burbujas se achican e implotan. Y el problema es el fenómeno de implosión de esas burbujas.
la perturbación que generan, la vibración que generan, genera desgaste, erosión. Eso lo vamos a ver, Tengo ocurre más. entendido que la que nada, ya cavitación les digo, pasa mucho en las hélices de los barcos grandes, ¿puede ser? bueno, las hélices de los barcos grandes, tengo un espacio acá para dibujar. O, imagínense, sí, la hélice sería el equivalente a una bomba de eje horizontal, de eje horizontal, parecida a un ventilador. Si quieren, tienen una forma así, ¿no? Eso está inmerso dentro de un fluido. ¿Y qué pasa? Cuando la hélice gira, si gira a mucha velocidad de rotación, ¿dónde se va a dar la mayor velocidad tangencial? O sea, ¿dónde se va a dar la mayor velocidad de desplazamiento de la hélice? En la punta de la hélice. En la punta, claro. Y en esa zona, si la velocidad es muy alta, en ese sector, el flujo que está alrededor va a arrastrarse, o sea, la hélice va a arrastrar parte del flujo. Si ustedes lo miran en corto, o sea, lo miran de costado, así, lo que van a ver es que claro, la parte de atrás de la hélice es un pasillo. Claro, si lo miran de arriba, lo que van a ver, supónganse que ven, esta es la hélice desplazándose así. Perdón, así, ¿no? Lo que van a ver es que el fluido alrededor se va a mover con ella. Va a haber fluido que está pegado a la hélice y fluido alrededor que se está moviendo con la hélice a velocidad parecida. Cuando es muy alta, al aumentar la velocidad, tiende a disminuir la presión. Y si hay sectores donde la presión puede ser cercana a la presión de vapor, y bueno, de vuelta, van a pasar de sectores de baja presión a alta presión y empiezan a producirse esas implosiones, esas vibraciones que deterioran el material. Eso en general se analiza bastante también en lo que es turbinas inmersas, no es como, en este caso, ya les digo, yo diría que no ocurre. ¿Por qué? Porque esto está todo sometido a presión atmosférica. Pero en turbinas que están inmersas, una turbina como la que pueden tener en Yacyretá, son turbinas que están metidas dentro del agua, digamos, les llega agua por arriba, digamos, y baña toda la turbina. En ese tipo de turbinas, no tanto, supónganse que la turbina de eje horizontal, creo que son ya decía, las de Yacyretá son así, tipo hélice, ingresa el fluido por arriba y egresa por abajo. La energía que absorbe la turbina hace que la presión aguas abajo sea menor. Entonces la presión en esta zona puede, si las condiciones son desfavorables, alcanzar una presión cercana, o se pueden dar condiciones de cavitación, digamos. Entonces, las turbinas en general se tienen que verificar a esa condición. Porque si se produce cavitación, imagínense que una turbina no es algo que se detenga y se pueda parar, frenar. En general, la velocidad de rotación para una turbina generadora es obligatorio que sea fija o varíe muy poco, porque eso va a estar acoplado a un generador, y el generador a qué velocidad tiene que girar o a qué frecuencia tiene que girar. 50 Hz. 50 Hz, con un rango de variación, pero poca variación, ¿no? Entonces, en las turbinas ocurre eso, como ocurriría en el caso de las hélices de barco. Sería un caso similar. Pero eso lo vamos a ver más pasado el mitad del semestre. Cuando empecemos a ver bombas, vamos a ver ese tema y después vamos a ver algo de turbinas. Claro, yo lo traje a cuento porque como estaba en el capítulo 1... Claro, hay un comentario como, claro, la cavitación tiene que ver con la tensión superficial de las burbujas. Claro. Fíjense, en ese caso, el fenómeno de cavitación es concretamente un fenómeno de lo que se conoce como flujo bifásico. ¿Por qué? Porque tienen un medio, supongamos que este es el líquido, tienen burbujas de gas metidas dentro de un medio líquido. Eso hace que ustedes tengan, como les decía, un medio que es líquido y por el otro lado tienen
de forma discreta, o sea, tienen parcelas con gas. Eso, digamos, y ese gas en forma de burbuja, en forma de volumen cerrado, porque a diferencia del líquido que lo rodea, el líquido que lo rodea es un líquido que está abierto, se traslada de un lugar a otro, se transmite de un sector a otro, desplazándose. El gas estaría encerrado, si se quiere, serían volúmenes cerrados. Ese gas modificará su geometría en función del contexto que lo rodea. Cuando, por ejemplo, las presiones sean bajas, ese gas tenderá a aumentar su tamaño, inclusive a aumentar mayor masa, o sea, parte de la masa del fluido se va a transformar en gas, va a haber una transferencia de masa entre fluido y gas, porque se va a vaporizar. Y cuando pasa a un sector de mayor presión, lo que va a ocurrir es que el gas va a tender a transformarse en líquido, pero más rápidamente lo que va a ocurrir es que va a reducir su tamaño. Lo que va a ganar ahí primar es la disminución de tamaño. Va a disminuir el tamaño hasta que en algún momento, digamos, ese tamaño va a ser inestable y va a transformarse en líquido, si se quiere. Ese cambio brusco lo que hace es lo que en definitiva genera es una modificación en la densidad en la zona en la que se produce. La densidad en el sector donde se produce ese achicamiento brusco se afecta. Y eso es muy parecido a lo que ocurre con el sonido. El sonido es una modificación de la densidad en un sector determinado, es una perturbación de densidad, una variación del volumen o de la masa en un volumen determinado. Entonces, eso genera una vibración que se transmite en el campo que lo rodea, en el campo de fluido que lo rodea, en el medio líquido, en el medio continuo que lo rodea.